Buen día, profe Berenice. Mi nombre es Jeffrey Suárez y yo le voy a hablar sobre los métodos de exploración petrolera en Venezuela. Bueno, la exploración es una de las actividades más importantes al momento de la búsqueda de petróleo, debido a que de ella depende el hallazgo en grandes cantidades de hidrocarburos para garantizar las inversiones requeridas. Durante mucho tiempo la búsqueda de petróleo se guió por conceptos netamente empíricos, pero a partir del siglo XX esta cambia completamente debido a la intervención de la geología y posteriormente de la geofísica. Ahora le daré una breve historia de la exploración petrolera en Venezuela. Bueno, todo empieza en 1875 en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, específicamente en el estado Táchira, cuando ocurre un terremoto y esto aumenta el flujo de mena de petróleo en una hacienda cafetalera llamada La Alquitrana, propiedad de Manuel Antonio Pulido. Decide explotar la sustancia con fines comerciales. En 1878 crea la compañía Petrólea del Táchira, y posterior a ello, en el año 1881, debido a que uno de sus socios había viajado a Pensilvania y había adquirido equipo para perforar y refinar pozos, decide explotar el primer pozo en el país. De allí nos vamos a 1909. Debido a la presencia de grandes manaderos de petróleo, esto llamó en la zona, esto llamó la atención de los geólogos y sirvió para el posterior estudio del área o zona de San Timoteo y Río Pajuí. Esta comprendía una concesión petrolera de unos 270.000 kilómetros cuadrados. Esta concesión fue obtenida por John Allen, representante de la empresa inglesa de Venezuelan Development Company. En 1912, al extinguirse los derechos de la concesión, esta es adquirida y traspasada a la Caribbean Petroleum Company, empresa que radicaba en Nueva York en 1911 y era subsidiaria de la General Asphalt Company, y luego absorbida por el grupo Shell o Royal Dutch Shell. La exploración estuvo a cargo de Ralph Arnold y un grupo de geólogos venezolanos y se supone que extranjeros. En el informe final, en este año 1912, se habla con mucho ahínco de un pozo en particular llamado Sumaque 1, debido a que en la zona donde se exploró creció un árbol que en el vocablo indígena se denominaba sumaque. Este pozo está ubicado en el campo Menegrande. También era conocido como MG1, por su sigla Menegrande 1. Bueno, no es así que hasta 1914, específicamente el 31 de julio de ese año, se decide explotar como tal el pozo. Y esto es uno de los hallazgos más de las noticias más importantes en cuanto a petróleo para Venezuela en ese año, debido a que este pozo, que está ubicado en la parte oriental del lago de Maracaibo, y como ya le dije, Sumaque 1 en el campo Menegrande, empezó a producir la razón de 250 barriles de petróleo diarios, marcando un hallazgo de suma importancia, pues. Vale la pena destacar que aún este pozo se encuentra activo, produciendo de 12 a 14 barriles de petróleo diario, y es el pozo más antiguo aún activo en Venezuela. Ahí nos vamos a 1917. A pesar de la Segunda Guerra Mundial,
a pesar de la Segunda Guerra Mundial, se descubren nuevos pozos y se une el primer oleoducto, de Venezuela, el Campo Menegrande. Profe, en 1922 se dividen las cosas porque anteriormente o hasta ese año todo se había concentrado netamente en la exploración, pero en este año se dividieron las cosas para la exploración y desarrollo del petróleo como tal. Vale la pena destacar que el 14 de diciembre de este año de 1922 se confirma el potencial petrolero venezolano, debido a que en la costa oriental del lago de Maracaibo hubo un reventón de un pozo llamado Barroso 2, el cual de manera incontrolada arrojó unos 100.000 barriles de petróleo diario durante 9 días. Vale la pena también acotar que hasta ese momento en Venezuela se producían un poco más de 6.000 barriles de petróleo diario. Entonces esto fue una noticia muy importante. En 1928, ya en el auge petrolero, Venezuela era el segundo productor más importante del mundo, produciendo 290.000 barriles de petróleo diario, y el segundo exportador, exportando 275.000 barriles de petróleo diario. En 1936 se descubre la faja petrolífera del Orinoco. Al perforar un pozo llamado la Canoa 1, ubicado a 50 kilómetros al norte del río Orinoco, en el estado Monagas. Entre los métodos utilizados, profe, tenemos, solamente los voy a nombrar porque no quiero contaminar la presentación de mis compañeros. Entonces, si yo me extiendo hablándoles sobre los métodos utilizados, afectaría su concepto y no quiero eso, pues, profe. Bueno, los métodos utilizados, entre ellos tenemos la exploración geológica, la exploración geofísica y la exploración geoquímica. También tenemos la exploración aérea, pero en la exploración geológica se divide en métodos directos y métodos indirectos. La exploración geofísica se divide en gravimetría, por método de gravimetría, de sismografía, magnetometría, perfiles eléctricos, perfilaje térmico y, como ya le dije, también la exploración geoquímica. Bueno, profe, entre las empresas más importantes encargadas de la exploración como tal en Venezuela, le voy a nombrar tres que son de las más importantes y que ya no exploran como tal en Venezuela. La primera es la Goben, Sociedad Anónima. Esta empresa operó desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1997. Esta es una empresa venezolana, empresa petrolera venezolana, filial de PDVSA, que operó negocios de exploración durante 22 años. Entre sus hallazgos más importantes tenemos lo que es Cerro Negro en 1983 se cerró sus investigaciones, comprobándose un inmenso campo de petróleo de peso específico, pesado a extrapesado. Luego tenemos Maravé. Esta empresa operó en la misma fecha que la anterior, o sea, desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1997. Bueno,
Esta empresa, filial de PDVSA también, una empresa venezolana, se encargó de operaciones como exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y derivados en Venezuela. Entre sus hallazgos más importantes se le asigna el primer hallazgo de crudo y gas en la cuenca de Cariaco, específicamente a 30 kilómetros de la isla de la Tortuga. Esto en 1979. Un año antes, en 1978, tuvo un fracaso muy fuerte debido a que en los sectores sur y central del Golfo Triste no pudo dar con presencia de hidrocarburos con fines comerciales. Ahora tenemos Corpoven, Sociedad Anónima. Esta empresa laboró desde diciembre de 1978 hasta hasta el 31 de diciembre de 1997. Esta es una empresa petrolera venezolana, también filial de PDVSA, que se encargó, al igual que el anterior, de negocios como exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y sus derivados, y así como también todo lo que tenía que ver con la parte gasífera, con la parte gasífera en Venezuela durante 19 años. Entre sus hallazgos más importantes tenemos que en 1984 Corpoven descubrió depósitos comerciales de petróleo crudo de peso liviano en la subcuenca Apure, con los campos La Victoria y Guafita. También tenemos una parte que nos dice que son zonas de exploración. Yo investigué y tomé en cuenta que las zonas de exploración la tomé como las cuencas, profe. Entonces tendríamos como zonas de exploración cuenca o zonas exploradas, cuenca del Golfo de Venezuela, cuenca del lago de Maracaibo, cuenca de Falcón, cuenca Barinas Apures, cuenca oriental, cuenca de Cariaco y la faja petrolífera de Venezuela. Bueno, profe, espero haya sido lo más acorde posible mi exposición y espero después de verla tenga un buen día. Muchas gracias. Ramírez, y voy a exponer sobre los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos son los métodos gravimétricos, magnéticos, sísmicos y geoeléctricos. Los métodos gravimétricos consisten en la medición de la aceleración de la gravedad sobre un terreno con el fin de detectar las variaciones de las densidades en las unidades geológicas. Estas variaciones son tan pequeñas que es necesario el uso de un instrumento de alta precisión como lo es el gravímetro. Como bien sabemos, la gravedad no es la misma en todos los puntos de la Tierra. Para ello tengo una imagen donde explicaré lo de la gravedad y el uso del gravímetro. Como podemos observar en la imagen, cuando hay un cuerpo mineralizado denso, cuando no lo hay, la gravedad se mantiene estable, se mantiene normal. En cambio, cuando hay un cuerpo mineralizado, hay una anomalía de la gravedad, y es allí donde podemos observar que hay un cuerpo, que hay un yacimiento. Una correcta interpretación de las anomalías puede servir para detectar variaciones verticales y laterales de la densidad de las rocas que pueden definir el comportamiento del subsuelo. El funcionamiento de este método es que se plantea en el terreno un diseño de perfiles o de malla y se instala el gravímetro por varios minutos con el fin de tener una medición de repetibilidad estable. Sus resultados se pueden representar mediante perfiles o mapas con la anomalía de Burger,
o inversiones 2.5D o inversiones 3D. En esta imagen, bueno, aquí podemos observar el gravímetro y en esta imagen podemos observar los resultados de este método. Este método tiene también diversas aplicaciones, como lo son el estudio de cuencas sedimentarias en la exploración de minerales y el estudio de agua subterránea en la parte de geodesia, mapeo geológico regional, en geotecnia y en la arqueología. Ok, ahora el campo método magnético. Este método es una técnica basada en la medida y en el estudio de las variaciones del campo magnético terrestre, a partir de la cual se obtienen medidas del valor total del campo magnético. Estas variaciones se deben a la presencia de cuerpos susceptibles de ser magnetizados, que por tal motivo contribuyen a modificar el campo magnético terrestre en su entorno. La manometría permite caracterizar el subsuelo a través de la medición y el estudio de las variaciones del campo magnético. Esto se debe, como ya lo expliqué, que hay cuerpos que esto se debe, o sea, a los distintos materiales de la Tierra en relación a su contenido mineral y sus propiedades magnéticas. Asimismo, se caracteriza el subsuelo desde algunos metros hasta decenas de kilómetros. El dispositivo que se utiliza en este método es el manómetro, que mide las anomalías magnéticas en la superficie terrestre, las cuales podrían ser producto de un yacimiento. Aquí en la imagen podemos observar que aquí se mantiene, o sea, aquí está el campo magnético de la Tierra normal y aquí hay una anomalía porque hay un yacimiento. Este método tiene muchas aplicaciones, como lo son en la prospección petrolífera, en las exploraciones mineras y en la búsqueda de aguas subterráneas y entre otras aplicaciones. Ok, seguimos. Los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos se utilizan para medir la velocidad de la propagación de las ondas acústicas en el subsuelo, lo que permite caracterizar al mismo desde la superficie a centenas o miles de kilómetros. Este método se emplea con pequeños movimientos sísmicos empleando detonaciones, vibraciones o golpes a la tierra con objetos pesados. Se estudia la distribución de las ondas sísmicas y se graban los efectos acústicos por medio de sensores o geófonos colocados de manera estratégica sobre el terreno. Los principales métodos sísmicos son la sísmica de refracción y la sísmica de reflexión. La sísmica de refracción, basada en el estudio de las ondas directas de refracción, críticamente define las distintas capas presentes en el medio con sus velocidades sísmicas, así como las zonas de alteración, las fallas, las fracturas, rellenos, deslizamientos, entre otros. La sísmica de reflexión permite definir objetos muy similares a la de la reflexión, pero con profundidades muy superiores. Es importante saber que la sismología de un terremoto proporciona información sobre la estratigrafía interna bruta de la Tierra, pero de la misma manera, pero a menor escala, los métodos sísmicos pueden proporcionar una imagen clara y detallada de la geología del subsuelo. Una de las desventajas de este método es su alto costo, pero sin duda es el método más utilizado en la prospección geofísica. Este método tiene muchas aplicaciones, como lo son vamos a mover acá.
Los métodos sísmicos se aplican ampliamente para los problemas de exploración que involucran la detención y el mapeo de los límites del subsuelo, normalmente geometría simple. También identifican propiedades físicas significativas, significativas de cada unidad del subsuelo. Los métodos son particularmente adecuados para el mapeo secuencias sedimentarias en capas y por lo tanto ampliamente utilizados en la búsqueda de petróleo y gas. Los levantamientos sísmicos se pueden realizar en tierra o en mar y se utilizan ampliamente en los estudios geológicos marinos y en la exploración de recursos marinos. Los métodos sísmicos, para finalizar con los métodos geofísicos. Los métodos sísmicos se basan en la conductividad eléctrica de la tierra. Para este método existen dos tipos básicos, que es el pasivo y el activo. Y este método tiene diversas aplicaciones como los otros métodos, pero de este método le estará hablando mi siguiente compañero a exponer. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Marena Blanco, estudiante de Geología, cursante de la materia Geología del Petróleo, y hoy voy a hablarles un poco acerca de los métodos petrofísicos modernos. En el desarrollo y adelanto de la toma de perfiles de pozos, ha acrecentado enormemente en los últimos tiempos, gracias al poder de investigación de los geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros, que se encargan de interpretar e indagar las características de las rocas y los fluidos que se encuentran en sus entrañas, desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. En esta parte de la geofísica, por sus fundamentos tanto científicos como tecnológicos, se desarrolló o se obtuvo como una rama especializada, la cual la industria denominó petrofísica, la cual tiene una aplicación en muchos aspectos de los estudios y trabajos de campo, tanto de perforación, explotación y producción. En otras palabras, podemos decir que la petrofísica es la ciencia que se dedica al estudio o a la descripción y medida directa y o analógica de las propiedades físicas de las rocas, incluyendo los efectos que pueden producir los fluidos contenidos en ellas o a su alrededor. La petrofísica también ofrece la oportunidad de estudio y verificación de una cantidad de datos medidos, los cuales pueden ser como el control de profundidad de datos, la determinación de tope y base de un estrato, que vendría siendo el espesor, la deducción de los valores de porosidad, saturación y permeabilidad de la roca, la deducción de la presencia de fluidos como el agua, el gas y el petróleo, los registros de temperaturas, registros de buzamiento, registros de presiones y la detección de fallas, discordancias y fracturas. Es importante decir que las propiedades petrofísicas principales son la porosidad y la permeabilidad, tanto en las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Estas últimas son las que más contienen o retienen la cantidad de hidrocarburo y agua dentro de las mismas. Es por ello que se debe conocer y disponer de la información suficiente para poder obtener las características litológicas petrofísicas de las mismas. Los métodos petrofísicos son las técnicas más usadas en la industria del petróleo a la hora de predecir propiedades, porosidades o volúmenes, entre otras cosas. Estos son realizados a partir de la aplicación de ecuaciones petrofísicas
con las unidades de gamma ray, densidad neutrón, absorción fotoeléctrica, sónico y resistivo. Estos modelos petrofísicos son aprobados o descartados mediante pruebas de laboratorio en un núcleo de roca y de la producción de crudo dentro de un pozo petrolero. También podemos decir que luego de depositar o de perforar un pozo petrolero, realizando la caracterización del yacimiento, se identifican los intervalos y presencias de hidrocarburos y agua, quedando abierta la producción para hidrocarburos y cerrando los intervalos que quedan los intervalos de agua, pues. Para ello se realizan los siguientes métodos. El método Kirchhoff. Este método consiste en la interpretación empírica de los registros de pozo para caracterizar las zonas donde puede existir la acumulación de hidrocarburos. El siguiente es el método petrofísico, el cual se utiliza para realizar la caracterización de yacimientos y es necesario realizar un cálculo de las propiedades petrofísicas mediante la integración de registros de pozos con pruebas realizadas dentro de un laboratorio al núcleo o a la roca estudiada. Cabe destacar también que esto demanda tiempo y dinero. Por otra parte, podemos decir que en la industria petrolera se fundamenta en su importancia de las propiedades y métodos tanto sísmicos como petrofísicos para caracterizar un nuevo yacimiento. También cabe destacar que existen otros métodos para generar algoritmos de inversión, los cuales pueden o podrían ser el resultado por mínimas cuadrados a una configuración de 6 propiedades, como lo serían la saturación del agua, el contenido de arcilla, la porosidad, la velocidad de las ondas S y las ondas P y la densidad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ronald Vidal. Aquí yo le continuando con el tema 4 sobre los métodos exploratorios y reserva. El punto a tratar que yo le hablaré sobre los métodos eléctricos. ¿Qué son los métodos eléctricos? Los métodos eléctricos consisten a través de registros o perfiles eléctricos de pozos y se han desarrollado por los hermanos Schlumberger en el año 1929. Consiste en inducir una onda por 3 electrodos, como se muestra aquí en este esquema, por 3 electrodos en la pared, en los 3 electrodos en el pozo, uno de los cuales transmite corriente a la pared de la pared del hoyo a través de un solo cable. Los electrodos cuelgan a distintas profundidades a través de un solo cable. Aquí está como se muestra aquí, de un solo cable, y a la vez suben y bajan y van registrando las profundidades y las características que determinan la porosidad y la resistividad de la roca. Si los poros de la roca contienen agua dulce, será alta, y si contiene petróleo, sería altísima. Es una representación de un esquema de los componentes del primer equipamiento del registro eléctrico del pozo, inventado por los hermanos Schlumberger, Conrad y Marcel Schlumberger. Melvin Córdobes, y vengo a hablarles sobre los métodos geoquímicos.
Los métodos geoquímicos no es más que son los aspectos o subdivisiones de la geoquímica orgánica, que puede ser definida como la aplicación de la química que le dio origen, generación, alteración, migración, acumulación del crudo, así como también el conocimiento de la exploración y la explotación del crudo, gas natural y bitumen. Cuando este crudo es expulsado de la roca madre en diferentes etapas, ocurren propiedades físicas y moleculares diferentes, lo cual estas diferencias se mantienen en el tiempo, pero pueden ser descubiertas en estudios que se realizan en yacimientos en áreas petrolíferas. Es por eso que se dice que los yacimientos geoquímicos son fundamentalmente un fin explorativo, a través de la identificación de la roca generadora de petróleo, su evolución y su madurez en el tiempo geológico. De esta manera es posible detectar las propiedades total del crudo, de la naturaleza y la materia orgánica que fue la que le dio origen. Desde 1985 los métodos geoquímicos se han venido empleando, lo cual es muy importante y se ha hecho de gran importancia en lo que es en las áreas de producción y en las áreas de yacimiento. Una de las observaciones más sorprendentes es cuando el fluido de agua, gas y petróleo son completamente heterogéneos, tanto vertical como lateral. A través de estas heterogeneidades se puede observar lo que es los mecanismos de migración y entrampamiento y el conocimiento deseado de para una mejor estrategia y de producción y de desarrollo. Tenemos la clasificación que puede ser por la geoquímica de exploración, geoquímica de producción, análisis SARA, hidrocarburos saturados y hidrocarburos no saturados. Entre la geoquímica de exploración tenemos lo que son la identificación de hidrocarburos geoquímicamente empleados, que esta se puede dar a través de la alteración y correlación de crudo roca madre, que es la que le dio origen, y podemos localizar lo que es el petróleo y el gas. En la geoquímica de producción, esto es una división, lo cual es totalmente nueva y tiene la delimitación areal y vertical del yacimiento. En el análisis SARA podemos observar, es una división de las propiedades del petróleo que puede ser determinada como saturados, aromáticos, resina, asfalto, y que puede ser tomada a través del crudo, de una pequeña muestra del crudo. En los saturados tenemos una composición de alcanos, isoalcanos y cicloalcanos. En los cicloalcanos tenemos, por ejemplo, los naftenos. En los aromáticos tenemos los sulfuros aromáticos y los poliaromáticos. En las resinas son muy viscosas y tienen un color marrón claro o marrón oscuro. Los hidrocarburos saturados, estos no contienen ni doble enlace ni triple enlace, sino que estos tienen átomos de carbono y de hidrógeno, y pueden ser también conocidos como las parafinas. Los hidrocarburos no saturados, estos pueden tener un anillo aromático, y en los doble enlaces pueden tener un anillo de hidrocarburos. Estos anillos no tienen un doble enlace, sino que estos están compuestos por una mezcla completa de lo que es la estructura. Esto se fundamenta en un análisis químico de una muestra del suelo que contiene emanaciones de hidrocarburos no visibles a simple vista, que tienen unas concentraciones, aunque sean muy pequeñas, y son susceptibles a un análisis químico micrométrico para la detención de lo que es el gas, metano, etano, propano y butano.
y algunos hidrocarburos pesados. Su tarea es conseguir lo que son los hidrocarburos y a través de los métodos de exploración. En general, los métodos geoquímicos es de gran importancia para la aplicación y el conocimiento del origen de dónde puede salir este petróleo, las rutas de migración y de entrampamiento donde los hidrocarburos son almacenados en el subsuelo. Para obtener o ocurrir estos métodos, tienen que realizar unas perforaciones profundas de los pozos y tomar pequeñas muestras representativas de los pozos, y se realizan análisis a través de equipos totalmente garantizados y correspondientes para esto. Estos análisis son muy costosos, igual que las perforaciones. Lo tienen que hacer empresas que puedan costear este trabajo. El método químico de exploración es un método indirecto. La exploración geoquímica a minerales que incluye métodos basándose en la medición sistemática de una o varias propiedades de la química de un material formado. Este material formado puede incluir rocas, suelo, capas de hidróxido de hierro que son conocidos como goxan, sedimentos glaciales, de vegetación, sedimentos de lagos, ríos, agua y vapor. El objetivo de un reconocimiento detallado de la delineación y la caracterización geoquímica de un cuerpo mineralizado. Para localizar estos cuerpos mineralizados se requiere un esparcimiento de 1 o 100 metros. Debido a los altos costos y relacionado al esparcimiento, el esparcimiento, estos se tienen que emplear por métodos químicos. La muestra de suelos residuales se usan para buscar anomalías. El objetivo de es buscar la evaluación de las rocas generadoras de petróleo, la presencia de petróleo y gas en las trampas, la cantidad de petróleo que se encuentra en las cuencas. La aplicación: se emplea unos procedimientos químicos en un laboratorio con la determinación de la presencia o ausencia de hidrocarburos, y se detectan las emanaciones de aceite y de gas, impregnaciones de petróleo y depósitos de parafinas. Este método también nos ayuda a determinar en qué periodo geológico se pudo formar ese hidrocarburo. Algunas de las rocas generadoras podemos tener como potencial: activa, gastada, efectiva, inactiva y limitada. Hola, mi nombre es Daniel Espinosa y continuando con lo que son la exposición sobre el tema número 4, que son métodos exploratorios, voy a hablarles sobre lo que son los métodos de exploración costa afuera. Hasta este punto varios de mis compañeros ya han hablado sobre lo que son los distintos métodos exploratorios que se utilizan en el continente. Algunos de estos métodos son adaptados para ser utilizados costa afuera. Cuando hablamos de actividades costa afuera nos referimos a aquellas realizadas en el mar. También podemos hablar de costa afuera si se trata de un lago de dimensiones considerables. Para estas adaptaciones se han ajustado los equipos para que puedan ser utilizados ya sean en barcos, en submarinos o en aviones, según sea la naturaleza del equipo. La necesidad de buscar yacimientos de petróleo en el mar o costa afuera surge a partir de un crecimiento en la demanda de hidrocarburos. Entonces, para satisfacer esta demanda se tuvieron que recurrir a lo que son a los yacimientos que en algún tiempo se consideraron como no rentables, como es el caso de los yacimientos ubicados en el mar. Estos yacimientos se consideraron rentables porque representaban un riesgo y un costo mucho mayor a la hora de tanto para la producción como para su exploración. Pero debido a al crecimiento de la demanda, pues se tuvieron que recurrir a ellos. Los factores que afectan la producción tanto la producción como la exploración de hidrocarburos mar adentro no son los mismos que afectan a aquellas producciones o actividades realizadas en el continente. Hay que tener en cuenta factores políticos o legales
ya de las zonas en cuestión, porque ya estas zonas, algunas zonas marítimas pueden verse restringidas por condiciones como la presencia de zonas de pesca, rutas marítimas comerciales, o también de que se traten del hábitat de faunas protegidas. Ahí entra también lo que son los factores ecológicos, ya que tanto la exploración como la producción pudiera representar alteraciones para el ecosistema, y son factores que se tienen que tomar en cuenta. También otros factores que afectan la producción es la distancia hacia la costa que tiene la zona a explorar y la profundidad del agua en el punto en el que se está realizando. Los métodos geofísicos más comúnmente utilizados en la producción de costa afuera son los magnéticos, los gravimétricos y los sísmicos. Hay que tener en cuenta que los magnéticos y los gravimétricos son principalmente usados como auxiliares o en las primeras etapas de la exploración. Si bien estos métodos sí nos permiten tener una idea de dónde o en qué sitio se pudiera conseguir la presencia de una trampa de petróleo que pudiera contener hidrocarburos, no son muy detallados a la hora de describir esta información. Es decir, nos dicen dónde hay petróleo, pero no nos detalla con exactitud lo que nosotros queremos saber, que es qué cantidad de petróleo hay o a qué profundidad se encuentra. Entonces, para eso se recurre a un método mucho más detallado, que es el método sísmico, en el cual, como ya lo hemos visto, se usa un emisor de ondas, en este caso ubicado en un barco, y un receptor que en este caso se estaría ubicando a lo largo de la superficie del mar, que también estaría conectado al barco. El método sísmico tiene varias modalidades, entre ellas está la 2D. En las 2D se obtienen obviamente imágenes 2D en planos verticales de las distintas capas del subsuelo. Se realizan varias imágenes 2D, las cuales después se juntan y se cruzan para tener una idea de cómo está distribuido los estratos en el subsuelo, pero para tener una mejor resolución o un mejor detalle sobre lo que son las distintas capas del subsuelo, existe el método sísmico 3D, que es más evolucionado. En este método se usan varios receptores, los cuales generan imágenes computarizadas de las distintas capas del yacimiento, lo cual nos permite obtener mucha mayor información sobre el yacimiento con una mejor resolución. También pudiéramos hablar de sísmica 4D. En este caso, cuando nos referimos a 4D, nos referimos a que es el mismo estudio 3D realizado en la misma zona, pero después de un periodo de tiempo determinado. Y ahí la cuarta dimensión de la que estaríamos hablando sería una dimensión temporal, es decir, conocemos las dimensiones en el espacio y cómo son afectadas por el tiempo. Como la idea de la sísmica 4D es explorar cómo es afectada las capas del subsuelo por el paso del tiempo, se tienen que tomar en cuenta otros factores como lo que es las corrientes marítimas o el clima de la zona. Aparte de los métodos geofísicos, también existen algunos métodos geotécnicos utilizados para la exploración de petróleo. Si bien estos ya se usan en etapas mucho más avanzadas de la exploración, ya conociendo la ubicación de los yacimientos, se realizan diversos tipos de perforaciones para la información. En uno de estos casos, para la extracción. En la mayoría de estos casos, estos pozos se perforan y se extraen núcleos para conocer las propiedades geotécnicas de ese yacimiento. Si bien algunos ensayos geotécnicos sí son utilizados todavía en la etapa de prospección de petróleo, en su mayoría estos métodos son utilizados más que todo para recopilar información sobre las propiedades geotécnicas de las capas del lecho marino para la construcción de lo que serían las plataformas a utilizar para la producción petrolera. Entre estos ensayos también se destaca el ensayo de penetración por cono, o el CPT, como se le conoce más comúnmente. Otro método también utilizado es el método de teledetección, según el cual a través de imágenes satelitales se pueden ubicar emanaciones naturales de petróleo.
Milán de las Rocas y continuaré hablando acerca de lo que son las perforaciones exploratorias y el cálculo de las reservas. Como bien saben, las perforaciones exploratorias son hechas con el fin de aumentar la cantidad de reservas conocidas, ya que en el terreno no se conocen o no sabemos dónde están esos yacimientos de hidrocarburos. Para conocerlo necesitamos explorar el área. Para esto están dichas exploraciones. Estas se hacen adyacentes a un campo conocido, a lo que sea una mina, donde se conozca que hay hidrocarburos bajo el subsuelo, y esto permiten expandir esos yacimientos que se conocen por estos límites, y así asegura la rentabilidad del negocio a largo plazo. Según la clasificación de la GI, esto clasifica las perforaciones en 3 grandes grupos, como lo que son las perforaciones exploratorias, los pozos de avanzada y los pozos de desarrollo. Dentro de las perforaciones exploratorias, tenemos que estos se subdividen en 4 clases según sus fines. Primero tenemos las perforaciones exploratorias, cuyo fin es el hallazgo de un nuevo campo donde se encuentren hidrocarburos almacenados. Estos se perforan fuera de los límites conocidos del campo donde actualmente se extrae crudo. Luego tenemos las perforaciones exploratorias para hallazgo de nuevos yacimientos. Estos se hacen un poco más cerca dentro de los límites, al mismo nivel de la unidad sedimentaria del cual se está extrayendo el crudo. Luego también tenemos las perforaciones exploratorias para yacimientos masomeros. Estos buscan la acumulación de petróleo en estratos masomeros. Como nosotros bien sabemos como geólogos de nuestra carrera, el petróleo, el crudo, se desarrolla en estos estratos. Entonces, tiene lógica buscar estas concentraciones donde se forman el petróleo. También, por último, tenemos las perforaciones exploratorias más profundas, que estas son perforaciones que se realizan en el mismo pozo donde traemos el crudo, pero a un nivel mucho más profundo, en el caso de que se encuentren entrampadas por plantas de falla. Para continuar, tenemos también los pozos de avanzada. Estos pozos de avanzada solamente se realizan si la perforación exploratoria arroja resultados positivos, es decir, hallamos una nueva acumulación de hidrocarburos. Entonces, el fin de es determinar el volumen acumulado de ese yacimiento. Para ello, se pueden levantar líneas sísmicas 2D o 3D para una mejor comprensión de cómo está distribuido dicho volumen bajo las capas del subsuelo, lo que permitirá un cálculo mucho más preciso. En los campos de avanzada son los primeros en programarse la toma de núcleo, ya que estas muestras son más fáciles de determinar la profundidad gracias al pozo exploratorio. Y sus programas de perfilaje por lo general son un poco más limitados, ya que estos programas de perfilaje por lo general se optimizan más hacia el pozo exploratorio, ya que se ajustan sus parámetros a la experiencia adquirida durante la extracción de datos de la perforación del primer pozo como tal. Pozo de desarrollo. Una vez ya delineado el pozo, en el paso anterior, en el pozo avanzado, procedemos a lo que es la planificación de los pozos de desarrollo. Estos son un sistema de drenaje. Ellos lo que buscan es situar puntos de extracción los más óptimos posibles. Para esto se le da la tarea a los geólogos de producción. Ellos se encargan de generar mapas isópacos, mapas de isoporosidades y que nos permitan una mejor comprensión de cómo poder extraer ese volumen del subsuelo. Según la GI, él clasifica también las reservas en 3 niveles. Tenemos las reservas probadas, las reservas probables, las reservas posibles. Pero entre estos 3 tipos de reservas vamos a decir que es una reserva. Como bien nosotros sabemos, las reservas son la cantidad de hidrocarburos que nosotros podemos recuperar, porque de nada nos vale tener una cantidad enorme de hidrocarburos en el subsuelo, pero entrampado de tal manera que no podamos extraer. Entonces, por eso reserva es la cantidad neta de hidrocarburos, pero que podamos recuperar, o sea, podamos extraer del subsuelo. Las reservas probadas son aquellas reservas
cuyos estudios geofísicos o geológicos nos arrojan que si nosotros perforamos en dicha zona será completamente efectiva la extracción de hidrocarburos de dicha zona. Reservas probables, bueno, son puntos donde se supone que podría haber petróleo, pero con una alta probabilidad. Esta probabilidad se obtiene del cálculo de los estudios geofísicos, ya que todos estos cálculos son netamente estadísticos, los que nos provee un margen de confianza. Y entre este margen de confianza, por eso es que nosotros podemos clasificar este rango de valores. Por último tenemos lo que son los posibles. Los posibles son aquellos puntos donde nosotros podemos perforar, pero es mucho mayor el riesgo de no encontrar nada. De forma ordenada, entonces tendríamos que estar las reservas probadas con casi un 90 y 100% de posibilidad de extraer crudo de ahí. Luego tenemos las probables, que esas son como que de un 90 a un 60%. Y las posibles de 60% a 0%. Por eso es de los altos riesgos de extraer de estas zonas. La GI también dice que podemos extraer recursos de dicha zona de forma primaria y de forma secundaria. En ambas extracciones nosotros podemos encontrar los tres tipos de reserva. En la reserva primaria del tipo probado serían ya yacimientos del cual se extrae crudo de forma económicamente rentable, o se extrae crudo o se ha extraído crudo de forma exitosa en pruebas anteriores. En la forma secundaria nosotros también tenemos lo que son los yacimientos de los cuales se puede extraer nuevo volumen de petróleo por ajuste de parámetros. A lo mejor se contaba con una tecnología en el pasado que no era posible extraer crudo con un cierto grado de porosidad del estrato, pero a lo mejor se invirtió en nueva tecnología que hizo posible la extracción de dichos volúmenes, aumentando la cantidad de reserva. Vuelvo a recalcar que reserva es la cantidad de crudo que nosotros podemos extraer. A lo mejor en un principio la cantidad neta de crudo que se llama en suelo era grande, pero lo que se podía extraer era como un 60%. Con el avance de la tecnología ya se puede extraer por un 80%, aumenta el margen de extracción de lo que se puede recuperar. Por eso, entonces la reserva aumenta. Muy bien, dentro de las probables y las posibles, se han clasificado en series que van de 100 en 100, desde la serie 100 hasta la serie 1000. Esta clasificación obedece al margen de confianza que se tenga sobre los pozos. A medida que aumenta la serie, es mayor el riesgo de perder, debido a la complejidad que presenta cada uno de estos estratos. Por ejemplo, en la serie 100 podemos encontrar estructuras rocosas que están siendo atravesadas por hidrocarburos, pero que no se cuentan registros de su extracción, pues, en los registros que se han corrido durante la perforación de los pozos. En la serie 300 son zonas donde nosotros podemos extraer nuevo material de hidrocarburos, pero ajustando los parámetros con tecnología avanzada, como se lo mencioné anteriormente. Entonces, dentro de la probable. En las posibles nos encontramos con series que van desde las 600 en adelante. Es decir, explorar en esta zona no es muy seguro la inversión en esto, pero sí es posible extraer petróleo en algunos casos. Para nosotros estimar el volumen de hidrocarburos nos basamos en la fórmula que nos establece POES, que es la cantidad de barriles netos presentes en el subsuelo. Pues esta relación obedece a la siguiente ecuación, que son 7.758 multiplicado por el área del yacimiento por la altura de dicho yacimiento o espesor. Parece que cuando nosotros estamos perforando, cada uno de esos estratos tiene una altura y una profundidad. Ese espesor tiene que ser la altura de base a tope de dicho espesor donde se encuentra el yacimiento, multiplicado también por la porosidad de la roca y por la saturación de petróleo que presente, dividido entre el factor volumétrico del material del petróleo como tal. Esto nos arrojará la cantidad de volumen neto. Luego,
Este valor que obtuvimos de POE lo multiplicamos por el factor de recuperación. ¿Qué es ese factor de recuperación? Bueno, eso es un porcentaje que deriva de la tecnología con que nosotros contamos y diversos factores como la geología, la facilidad de acceso, que nos permitan extraer cierta cantidad de petróleo. Como les dije anteriormente, en el subsuelo ahí puede haber una cantidad inmensa de petróleo, pero nosotros solamente podemos recuperar lo que la tecnología que contemos en ese momento nos permite extraer, debido a la porosidad, a los planos de falla y el dinero con que nosotros contamos, porque eso es inversión que hay que inyectarle a ese pozo para nosotros poder obtener. Muy bien, una vez multiplicado entonces por el factor de recuperación, obtenemos entonces lo que es la reserva recuperable, lo que nosotros podemos recuperar con esta inversión, con estos equipos con los cuales nosotros contamos actualmente. Muy bien, también nosotros podemos calcular lo que son las reservas remanentes. Luego de nosotros haber extraído todo eso, todo lo que hemos extraído en un día, un mes, nosotros sumamos esa cantidad de barriles y lo restamos a la cantidad de reserva que estimamos en un principio. Esta diferencia nos arrojará lo que queda en dicho yacimiento. Póngase que como actualmente sucede por el COVID, se detuvo la extracción de hidrocarburos. Entonces nosotros sacamos cuenta de cuánto hemos extraído, esa cantidad se la restamos a lo que era yacimiento y esta vez obtenemos lo que es el remanente. Muy bien, también nosotros podemos calcular lo que es el porcentaje de agotamiento de dicho yacimiento, porque si nosotros tenemos años explotando un mismo pozo, acuérdense que este recurso no es renovable, en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Nosotros volvemos a sumar todo lo que hemos extraído de dicho pozo, lo dividimos entre el POES, que es la cantidad neta de petróleo, y multiplicamos por 100. Dicha relación nos arrojará un porcentaje, de lo cual nos indica la cantidad neta que yace en el subsuelo.